Así que ¿cuántos están listos para recibir lo que Dios tiene destinado para nosotros en esta mañana? Creo que todos vienen con una expectativa. ¿Qué va a hablar Dios a la iglesia en estos tiempos? Amén, porque una de las cosas que todos ya hemos visto y hemos sentido, pues, es un desánimo en el ambiente, pero Dios siempre estará ahí con nosotros. Amén, por eso siempre le he recalcado y he hecho énfasis en esto, y escúchelo bien. Una de las cosas importantes en estos tiempos de crisis, en estos días malos que estamos viviendo, que es bíblico, por eso no nos debemos extrañar por los tiempos que vivimos, pero una de las cosas importantes, vitales, en estos tiempos difíciles, hostiles, que estamos viviendo, es que nosotros, todos los que nos reunimos cada domingo en este lugar, no nos podemos dar el lujo de perder la palabra, las promesas de Dios por las circunstancias del momento, y esto es clave. Esto es clave. Hay circunstancias que todos estamos enfrentando, pero la circunstancia que vivimos, la que tú estás enfrentando, la que estamos enfrentando todos, no nos puede hacer perder las promesas de Dios. Porque todos estamos enfrentando circunstancias en diferentes áreas de la vida, o en todas las áreas de nuestras vidas, pero enfrentamos problemas y situaciones difíciles todos los días. Pero esto no nos puede hacer perder las promesas de Dios. Y Dios ha dado promesa en esta casa. Hay más de 2.400 promesas registradas en la Biblia, la cual usted y yo tenemos que aferrarnos a esa promesa. Pero a veces las circunstancias y los tiempos difíciles nos hacen perder las promesas de Dios. Parece que ya nuestra fe decae, nuestra fe empieza a menguar, perdemos lo que Dios nos ha dicho en esta casa, lo que Dios por años ha sembrado en nosotros, las enseñanzas, las prédicas, todo lo que Dios nos ha enseñado parece perderse cuando enfrentamos momentos difíciles. Y Dios nos habló el día 27 de julio en el ayuno, que nosotros debemos ser una iglesia insistente, resistente y persistente. Dios nos habló que debemos orar sin desanimarnos, orar sin desmayar. Y nosotros tenemos que aferrarnos a esa palabra. Nosotros tenemos que seguir orando, tenemos que seguir insistiendo, tenemos que ser insistentes en nuestra oración, tenemos que ser insistentes en nuestra fe, en nuestra confianza en Dios, persistir hasta que la justicia divina prevalezca en nuestra vida y en nuestra tierra, en el nombre de Jesús. Porque para nadie, mi querida iglesia, es un secreto la crisis que estamos enfrentando en nuestro país. Y no solamente en Venezuela, en todo el mundo hay crisis. Todas las naciones igual tienen sus crisis indiferentemente, pero todas están pasando por crisis. Pero esta difícil situación política, social, familiar, moral, financiera, educativa y de salud ha generado en todos nosotros los venezolanos, la mayoría de los venezolanos, ha generado tristeza, ha generado dolor, enojo, desánimo, frustración y decepción. Y ojo, iglesia, es válido, es legítimo, es legal que tú puedas sentir esas emociones de desánimo, de frustración, y las puedas expresar, pero hay que expresarlas de forma pacífica. Esas emociones hay que expresarlas, sí, con alguien, a Dios primeramente, pero expresarlo de una manera pacífica. Pero lo que no es válido es que te quedes atrapado en dichas emociones. Tú no te puedes quedar atrapado. El pastor no se puede quedar atrapado en el desánimo, en la frustración, en la decepción. No nos podemos quedar atrapados en la depresión. Y aún siendo válido, pero nosotros no nos podemos quedar atrapados allí. Pero lamentablemente, mi querida iglesia, muchos hasta hoy están atrapados en dichas emociones. Cristianos y no cristianos están atrapados en estas emociones. Tanto que muchos cristianos, no sé si a usted le ha pasado, ha titubeado en la fe y en la confianza a Dios. Otros habrán perdido la fe, creo que no, pero muchos pueden perder la fe y la confianza en Dios. Y nosotros no podemos vacilar ni titubear en nuestra fe, nuestra confianza en Dios. No podemos permitir que la situación actual nos lleve a perder y a abortar las promesas de Dios. La situación y la crisis que estamos viviendo no nos puede permitir perder o abortar las promesas de Dios para con nosotros.
Tú no puedes abortar lo que dice Nahum 1:7. Dígale a que está a su lado, no abortes las promesas de Dios. Dígale. Vamos, porque nos vamos a ir con un mensaje alentador. Yo sé que muchos pudieron venir desanimados, tristes, pero nos vamos a ir con un mensaje alentador. Porque Dios nos reúne para alentar a su pueblo, para animarnos, para motivarnos, para que cobremos ánimo, sigamos luchando por un mejor mañana, pero agarrados de la mano de Dios. Pero tú y yo no podemos abortar las promesas de Dios. Y dígale que está a su lado, no abortes Nahum 1:7. Ayúdeme a predicarle a lo que está al lado. No abortes Nahum 1:7. Dígale, Jehová es bueno, eso es lo que dice Nahum, y fortaleza nuestra en el día de la angustia. Tú no puedes abortar las promesas de Dios. No puedes abortar Romanos 10:11, que dice que los que confiamos en Él no seremos avergonzados. No puedes abortar Romanos 8:35, que dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Nada, ni el hambre, ni la pestilencia, ni lo futuro, ni el porvenir, ni principado, ni potestado, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Tú no puedes abortar las promesas de Dios. No puedes abortar Primera de Pedro 4:12, que dice, no te extrañes del fuego de la prueba, no te extrañes del sufrimiento, no te extrañes de las tristezas, del dolor que hoy en día estás enfrentando, sino alégrate, dale gracias por la prueba, porque inmensa será tu alegría cuando se revele la gloria de Dios en tu casa y en esta nación. Inmensa va a ser nuestra alegría. No podemos abortar Segunda de Corintios 4:17, que los problemas que estamos enfrentando son efímeros, son pasajeros, son temporales, iglesia. Pero estos problemas no están para destruirnos, no están para dañarnos, sino para ver un eterno y peso de gloria en nuestras vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret. No podemos abortar Romanos 8:37, ante todas las cosas, ante todas las crisis, los problemas, la frustración, la decepción, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Tú no puedes abortar esa promesa, no puedes abortar Salmo 46:1, y se lo leo: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, siempre está dispuesto a ayudarnos en tiempos difíciles. Amén. Así que ríndale un aplauso al Rey de Gloria. Y recuérdale a que está a tu lado, no abortes la promesa de Dios por las circunstancias del momento. No la puedes abortar. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos en Juan 16:33, en el mundo tendrás aflicciones, enfrentarás pruebas, tristeza, dolor, pérdida, pero cobra ánimo, le dijo Jesús, anímense, porque ya he vencido al mundo, porque a pesar de los desafíos inevitables de la vida que van a seguir enfrentando, no están solos, le dijo Jesús, yo estoy contigo. Ya Jesús nos lo dejó escrito, establecido en su palabra, se los comunicó a sus discípulos. En el mundo tendremos aflicciones, iglesia, seguiremos enfrentando dolor, pérdida, tristeza, seguiremos enfrentando decepciones, pero cobremos ánimo, iglesia, cobra ánimo, levántate, porque yo, el gran yo soy, el que venció la cruz, el que venció la muerte, el que resucitó al tercer día entre los muertos, está con nosotros en el nombre de Jesús de Nazaret. Él está con nosotros y no nos ha abandonado. Por eso, aunque la voz del desánimo, escucha bien, iglesia, del fracaso te acuse, la voz de Dios te recuerda: levántate, cobra ánimo y confía, porque Jehová es bueno y fortaleza tuya en el día de la angustia. Porque a veces la voz del desánimo te acusa, te hace sentir mal, te hace sentir culpable, te golpea. Pero por encima de esa voz está la voz de Dios. La voz que te dice: levántate. Cada vez que te sientas caído, desanimado, Dios te va a hablar a tu corazón y a tu oído y te va a decir: levántate y cobra ánimo, porque yo estoy contigo. Y fortaleza tuya soy en el día de la angustia. Por eso el propósito, mi querida iglesia, de Dios a través de esta enseñanza es llevar a la iglesia a un mayor nivel en nuestra relación con Dios. Ese es el propósito de esta enseñanza: llevar a la iglesia, escuche bien, a un mayor nivel en su relación con Dios. Porque mientras más nos relacionamos con Dios, más confianza tendremos en Él. Por eso, si te has sentido desmotivado y desanimado y angustiado en esta fecha, en esta temporada, es porque has recibido información, pero te ha faltado relación con
con Dios. Toda persona que mantiene una relación constante con Dios vence el desánimo, el temor y vence la decepción. Por eso, si te has sentido desmotivado en estos tiempos, que es normal, es válido, pero que no te puedes quedar atrapado allí, es válido. Pero por encima de eso, tu relación con Dios te va a hacer superar todas esas emociones negativas. Por eso la pregunta que quiero comunicar en esta mañana: ¿cuántos han perdido la fe y la confianza en Dios por las circunstancias del momento? ¿Hay algún momento que está afectando alguna crisis y has perdido la fe, has perdido la confianza? Pues recuerda esto, iglesia: lo que Dios necesita en esta temporada, escucha bien, son hombres y mujeres, familias, jóvenes, matrimonios llenos de confianza. Eso es lo que Dios necesita. Una iglesia, mujeres y hombres, jóvenes y matrimonios llenos de confianza. Y ese es el tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Lo he titulado Llénate de confianza. Dígale a que está a su lado: llénate de confianza. ¿Y por qué, pastor, debemos llenarnos de confianza? Porque nacimos para confiar. Dios nos diseñó y nos creó con la capacidad y el deseo de confiar en algo superior a nosotros mismos. Así fuimos diseñados. Pero si tú no confías en Dios como nuestro ser supremo, como nuestro ser superior, terminarás construyendo y creando algo en lo que puedas confiar. Terminarás confiando en una imagen, terminarás confiando en tu propio dinero que tienes en el banco, terminarás confiando en tu carrera, en tu título, en tu capacidad, en tu intelectualidad, terminarás confiando en tus bienes. Pero cuando tú no confías en el ser supremo, siempre vas a terminar confiando en algo que tú mismo vas a construir y vas a crear. Ahora la pregunta es: ¿en qué o en quién confías? ¿En qué o en quién estás confiando? ¿Estás confiando en un hombre? ¿Estás confiando en alguna institución? ¿En quién estás confiando? ¿Estás confiando en tu propia capacidad? ¿Estás confiando en el dinero que tienes, en los bienes materiales? ¿En quién estás confiando? ¿En quién confías? La Biblia dice en Proverbios 3:5: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Y esa es la confianza que debemos tener nosotros. Por eso uno de los aspectos más difíciles de llevar a cabo en nuestro caminar de fe es la confianza. Eso es uno de los aspectos más difíciles. Porque nuestra falta de confianza en Dios nos causa siempre estrés y ansiedad en la vida. Por eso en un contexto o en un ambiente como el que estamos experimentando en nuestra nación, nos estamos encontrando con un gran problema. Estamos en un ambiente donde todos estamos experimentando un gran problema. ¿Y cuál es el problema, pastor? Que los índices o el nivel de confianza en Dios cada vez es más bajo. Y no solamente hay un contexto o un ambiente externo, sino a veces nosotros tenemos un ambiente interno. A veces ese contexto interno que nosotros estamos experimentando, porque hay crisis emocionales que vivimos, crisis familiares, que también son ambientes, la cual nos lleva a evaluarnos si tenemos una alta confianza en Dios o una baja confianza en Dios. Y ese es el problema de esta temporada, que el índice y el nivel de confianza en Dios está bajo. Y usted dirá: ¿por qué, pastor, está bajo ese nivel? Escuche bien esto: un alto nivel de angustia y de ansiedad, desánimo y depresión es un indicativo de tu bajo nivel de confianza en Dios. Un alto nivel de decepción, de frustración, un alto nivel de depresión es un indicativo, te está indicando tu bajo nivel de confianza en Dios. Y esto es válido, le vuelvo a repetir, que te desanime es válido, porque no vayas a salir de acá diciendo: el pastor nos dijo que no nos podemos desanimar. Es válido porque Dios nos dio emociones para sentirla, para identificarla. Sí, porque somos seres emocionalistas.
pero las emociones no nos pueden controlar, no nos pueden gobernar. El que tiene que gobernar nuestra vida es el Espíritu de Dios, que tiene que estar por encima de esas emociones negativas. Y si usted se está alimentando de la palabra, el Espíritu tiene que estar fortalecido. Pero usted y yo no podemos quedar atrapados en las cosas del pasado, en lo que sucedió ayer, en lo que está pasando en el presente. Tenemos que enfocarnos, escuche bien, en lo nuevo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Tenemos que enfocarnos en lo nuevo que Dios quiere hacer en esta nación, enfocarnos en lo nuevo que Dios quiere hacer en nuestra familia y en nuestra finanza. Y ya Dios lo ha comenzado a hacer. Por eso no dejes que la crisis del presente te oprima, te intimide, te desanime. No dejes que la crisis te impida ver lo que Dios ya ha comenzado a hacer. Dios está abriendo camino, mi querida iglesia. No lo vemos, pero Dios está abriendo camino en la crisis, en medio del desierto que estamos viviendo. Dios seguirá abriendo camino en tu vida, en tu finanza, en tu familia. Dios seguirá abriendo camino en lo que a ti te parece imposible. Pero Marcos 9:23 dice que para el que cree todas las cosas es posible. Si tú crees que Dios está abriendo camino en este desierto, en medio de la crisis, todo es posible para nosotros en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso, iglesia, prepárate. Dígale que está a su lado, prepárate, porque vienen tiempos, escuche bien, vienen tiempos de perdón para nuestras vidas, para la iglesia, para nuestra nación Venezuela. Vienen tiempos de restitución, renovación, restauración de Dios para nuestro país, en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos, levante su mano las dos y diga conmigo: se aproxima un renacer, un nuevo comienzo de parte de Dios para mí, dígalo, y para mi país, y estamos listos para recibirlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Ríndale un aplauso al Rey de Gloria. Por eso el mayor nivel de fe, mi querida iglesia, es la plena confianza en Dios. El mayor nivel de fe es la plena confianza en Dios. Por eso recuerda esto: la confianza es uno de los recursos más importantes para poder enfrentar y superar la crisis del momento. Nuestra confianza no debe estar puesta en los gobernantes, sino en aquel que quita y pone los gobernantes. Y la Biblia lo dice, que Él es el que quita y pone reyes y sacerdotes. Y nuestra confianza plena debe estar puesta en Dios. Ese es el ser supremo. No hay otro supremo. El único supremo es Dios, Jehová de los ejércitos, el creador del cielo y de la tierra, el principio y el fin, el alfa y el omega, el que creó todo. Ese es el que tenemos que nosotros mantener la confianza. Por eso, si te falla la confianza, escucha bien, es porque te falta más relación con Dios. Si te falla la confianza, es porque falta más relación con Dios. Y creo que estos son unos tiempos donde tenemos que nosotros desarrollar esa relación. Porque Dios me hizo sentir en mi corazón, porque cuando se aproximan o se están viviendo tiempos como estos que estamos viviendo los venezolanos, cuando estamos viviendo estos tiempos, todos queremos buscar una palabra que venga de parte de Dios para esta temporada, para este tiempo. Y por eso les dije, todos vienen con expectativa a ver qué Dios va a hablar a la iglesia. Y Dios te está hablando: llénate de confianza. Y Dios me hizo sentir en mi corazón orando por el mensaje que iba a dar. Señor, el mensaje que tú quieres que le dé a la iglesia, porque siempre busco la dirección de Dios. Y Dios me hizo sentir: háblale de la confianza, porque a la iglesia tú tienes que llevarla a un mayor nivel en su relación conmigo. Estamos fallando, mi querida iglesia, en nuestra relación con Dios. Y Dios me hizo sentir: tienes que llevar a la iglesia a un mayor nivel en su relación conmigo, porque a la iglesia, me dijo el Señor, le falta desarrollar confianza. A todos nos falta desarrollar confianza. Pastor, ¿usted tiene una confianza plena? Tengo confianza en Dios. ¿Se le mueven las emociones? Sí, también, porque soy ser humano y siento tristeza y desánimo. Pero en mi relación constante día a día con Dios he desarrollado confianza. Confío en Dios,
Porque la angustia y el desánimo viene como resultado de la falta de confianza. Por eso la clave para no hundirnos ante las adversidades de la vida es la fe y la confianza en Dios. Esa es la clave. Para que tú no te hundas o te termines hundiendo, o si te estás hundiendo en el desánimo, en el desaliento, en la frustración, la clave para no hundirte ante esas situaciones que vive es la fe y la confianza en Dios. Por eso tienes que alimentar tu fe. ¿Y por dónde viene la fe? Por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero la confianza se desarrolla a través, o se cultiva, se ejercita, se construye a través de nuestra relación con Dios. Por eso hay muchas razones por las cuales es importante llenarnos de confianza. Y hoy vamos a mencionar 3 razones. 3 razones por las cuales usted y yo tenemos que llenarnos de confianza. Y la primera se la dije hace 2 domingos. Y les dije que la primera razón por la cual usted y yo tenemos que llenarnos de confianza es porque la confianza es el antídoto para la angustia y el temor. La confianza es el antídoto, es el remedio, es la cura para la angustia y el temor. Por eso en Nahum 1:7 dice: Jehová es bueno y fortaleza nuestra en el día de la angustia. Y Él conoce a los que en Él confían. Así que, mi querida iglesia, recuerda bien, una de las razones por las cuales tienes que llenarte de confianza es porque la confianza es el antídoto para el temor, el miedo, la depresión y todas esas emociones negativas que muchas veces nos quieren dominar. La segunda razón es porque hay personas que están llenas de confianza, de fe, pero han perdido la confianza. Esa es la segunda razón. Hay muchas personas, cristianos, mujeres, hombres, que están llenos de fe, pero han perdido la confianza. Y aun cuando la confianza y la fe se relacionan una con la otra, tienen significados diferentes. La fe es aferrarnos a lo firme, a lo estable, a lo invariable, es aferrarnos, apegarnos a la promesa de Dios para no dejarnos hundir por las adversidades de la vida. Pero la confianza en Dios se cultiva, se nutre y se desarrolla a través de nuestra relación con Dios y no por información. Se relaciona aplicando Mateo 6:6. Tú, cuando vayas a orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta de tu cuarto y ora en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Lo secreto está en lo secreto, mi querida iglesia. Lo secreto está en lo secreto. Quieres desarrollar una confianza con Dios, quieres nutrirla, quieres construir tu confianza en Dios porque ha menguado en esta temporada. Vamos, aplica Mateo 6:6. Ora sola a Dios. ¿Quieres recompensa en público? Busca a Dios en lo secreto. Por eso, iglesia, debemos entender que no vamos a confiar en Dios solamente por oír de Dios. Escuche bien, tú no vas a confiar en Dios solamente por escuchar quién es Dios, por oír quién es Dios. Vamos a confiar en Dios es a través de mi relación día a día con Él. Hay una gran diferencia en oír de alguien y conocer a alguien. Y eso es algo lógico. No es tan razonable. Hay una gran diferencia en oír de alguien y conocer a alguien. Usted ha escuchado hablar de gente, pero usted no va a confiar en esa persona hasta que no lo conozca. Solamente lo estás escuchando, te lo están informando. Por eso es que la confianza se desarrolla a través de la relación, no a través de la información. Y Job estaba claro en esto. Job, en el capítulo 42, versículo 5, dice: lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto, dijo Job, y he llegado a conocerte, así que retiro lo dicho. Dijo Job: retracto lo que he hablado de ti, Señor, y te ruego que me perdone. Job se arrepintió, porque Job fue un hombre, y todos conocen la historia de Job. Y el libro de Job nos narra de ese hombre justo
que perdió todo lo que tenía, perdió familia, perdió todo. Y aun cuando era justo y Dios lo tenía todo, cuando Satanás le pidió permiso a Dios para arrebatarle a Job todo lo que tenía, dice que Job siguió siendo fiel a Dios. Pero Job, en su parte humana y entrando en el contexto de la palabra, para mí Job cuestionó en su mente. No creo que que Job haya sido tan justo y no haya cuestionado lo que le estaba sucediendo. Por su mente algún pensamiento le pasó y diría: Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Si he sido justo, íntegro y he hecho las cosas bien delante de tus ojos. Por eso dice la Biblia que Job se arrepintió y se retractó ante los ojos de Dios. Y a pesar de todas las adversidades, Job siguió confiando y siendo fiel a Dios. Y finalmente la fe y la confianza de Job dice que fue recompensada. Por eso de ahí la frase de Job que dice: lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado. O sea, el conocimiento que tenía Job de Dios era por lo que había oído y por su conocimiento teórico. Porque Job leía la Biblia, Job tenía su relación con Dios, Job escuchaba hablar de Dios. Y eso era lo que conocía Job del Señor. Job había oído acerca de Dios, pero necesitaba una revelación, necesitaba una manifestación personal de parte de Dios. Y Dios lo sabía y Dios se la dio a Job. Todos, igual que Job, necesitamos una revelación, un encuentro personal con Dios. Todos lo necesitamos. Por eso Job dijo: pero ahora mis ojos te han visto, Señor, y he llegado a conocerte. Esto quiere decir, mi querida iglesia, que Job experimentó el amor, la gracia y el poder de Dios en medio de las pruebas y las dificultades. Por eso en el versículo 10 dice: Dios hizo que Job volviera a prosperar y le devolvió el doble de lo que antes tenía. En sus últimos años de vida, en el versículo 12, Job recibió de Dios más bendiciones que en los primeros años. Pastor, ¿y qué nos quiere enseñar usted con eso? Quizá al igual que Job, tú solamente has oído hablar de Dios. Quizás tú solamente tienes un conocimiento de quién es Dios, pero verdaderamente no has conocido a Dios, no has visto a Dios. Lo has escuchado de parte de los que predicamos en este lugar. Tú escuchas quién es Dios, igual como lo vivió Job. Tú has escuchado de parte de otros, testimonio de otros, cómo Dios ha obrado en sus vidas. Tú has escuchado, pero de seguro no has tenido un encuentro, una revelación personal con Dios. No has conocido a Dios, no lo has visto. Pero mi querida iglesia, no importa la crisis o el momento que podamos estar viviendo. Yo creo que este es el tiempo, iglesia, que nosotros necesitamos experimentar el amor, la gracia y el poder de Dios en medio de las dificultades. No importa lo que hemos perdido, casa, carro, dinero, familia, pero Dios, al igual que Job, mi querida iglesia, te volverá a prosperar y te devolverá el doble de lo que antes tenía. Y los últimos años de tu vida recibirás de Dios más bendiciones que en los primeros años. Y esto, mi querida iglesia, nos va a permitir mantenernos firmes en medio de las adversidades. Por eso, el deseo y el anhelo de Dios, y que se lo dio a Job, es que tú puedas tener un encuentro personal con Dios. Yo puedo contarte de mi experiencia con Dios. Nosotros como familia podemos contarte cómo hemos visto a Dios. No solamente lo escuchamos en nuestros primeros años aquí en la iglesia, sino que empezamos a experimentar la gracia, el amor y el poder de Dios en nosotros. Nosotros hemos visto a Dios en nuestras vidas, hemos visto a Dios revelarse, manifestarse de una manera sobrenatural en nosotros como familia, en nosotros, en nuestra vida personal. Pero una cosa es que yo te diga y que tú oigas, otra cosa es que tú experimentes y verdaderamente puedas experimentar ese amor y ese poder de Dios. Y Dios sabe que tú quieres experimentar ese poder, pero tienes que aumentar tu relación con Él. Por eso, las razones por las cuales debemos llenarnos de confianza es porque la confianza es el antídoto para la angustia y el temor. Lo segundo es porque hay muchos cristianos e iglesias, familias llenas de fe,
pero con poca confianza en Dios. Y la tercera razón es que tenemos que meditar, escuche bien, en la bondad de Dios. Porque meditar en la bondad de Dios apartará nuestra mente de la situación presente y nos dará la esperanza que habrá un mejor mañana, un mejor futuro y que todo va a cambiar. Cuando tú comienzas a meditar en la bondad de Dios, tu mente la vas a apartar de la crisis del presente. Tú no puedes mantenerte enfocado en la crisis que estamos viviendo. Tú tienes que meditar en la bondad de Dios. Y eso es lo que hacía el salmista David. David dijo, hubiese yo desmayado si no conociera la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. David fue un hombre igual a usted, a mí, que experimentó pruebas, situaciones difíciles, pasó por crisis igual, pero David era una persona que mantenía una constante meditación en las bondades de Dios. Porque cuando usted medita en la bondad de Dios, tú vas a centrar los pensamientos en la capacidad que tiene Dios para ayudarte y no en la incapacidad que tú tienes para ayudarte a ti mismo. Cuando tú centras tus pensamientos en la capacidad de Dios para ayudarte, no vas a centrar tus pensamientos en tu incapacidad para ayudarte a ti mismo. Por eso cuando te sientas triste, iglesia, y desalentado y deprimido, medita y confía en la bondad de Dios. Enfocarte en la bondad de Dios es trascendental para tu vida porque te da esperanza en tus días más grises y cuando más lo necesitas. Por eso es necesario, iglesia, meditar en la bondad de Dios. Y voy a terminar con esta historia o esta reflexión. Escuche bien. Hace mucho tiempo, en un reino distante, había un rey que no creía ni confiaba en la bondad de Dios. Tenía a su lado un siervo que siempre le recordaba acerca de esa verdad. Y en todas las situaciones le decía, rey mío, no se desanime, porque todo lo que Dios hace es perfecto. Él nunca se equivoca. Un día el rey salió a cazar junto a su siervo y una fiera de la jungla atacó al rey. El siervo enfrentó la fiera y consiguió matar al animal, pero no pudo evitar que su majestad perdiese el dedo meñique de la mano derecha. El rey, furioso por lo que había ocurrido y sin mostrar agradecimiento por el esfuerzo de este siervo por salvarle la vida, le preguntó a este, ¿y ahora qué me dices? Dios es bueno, le dijo el rey. Sí, Dios es bueno, le dijo. Le dijo, si Dios es bueno, le dijo el rey, yo no hubiera sido atacado, ni hubiera perdido el dedo de mi mano derecha. El siervo respondió, rey mío, a pesar de esas cosas, solamente puedo decirle que Dios es bueno y que quizás perder un dedo sea para su bien. Recuerde, le dijo el siervo, que todo lo que Dios hace es perfecto. Él nunca se equivoca. El rey, indignado con la respuesta de su siervo, lo mandó que fuese preso a la celda más oscura y más fétida del calabozo. Después de algún tiempo, el rey salió nuevamente a cazar y fue atacado por una tribu de indios que vivían en la selva. Estos indios eran temidos por todos, pues sabían que hacían sacrificios humanos para sus dioses. Inmediatamente, después que capturaron al rey, comenzaron a preparar, lleno de júbilo y de gozo, el ritual de sacrificio. Cuando ya tenían todo listo y al rey delante del altar, el sacerdote indígena, al examinar la víctima, observó furioso y dijo, este hombre no puede ser sacrificado, pues es defectuoso, le falta un dedo. Luego el rey fue liberado. Al volver al palacio, muy alegre y aliviado, liberó a su siervo y pidió que fuera a su presencia. Al verlo, lo abrazó afectuosamente, diciendo, querido, Dios
fue realmente bueno conmigo. Tú debes haberte enterado que escapé justamente porque no tenía uno de mis dedos. Pero ahora tengo una gran duda en mi corazón, le dijo el rey. Si Dios es tan bueno, ¿por qué permitió que estuvieses preso tú que tanto lo defendiste? El siervo sonrió y dijo: Rey mío, si yo hubiese estado junto con usted en esa casa, seguro, o sea, cazando, seguramente habría sido sacrificado en su lugar, ya que no me falta ningún dedo. Por lo tanto, acuérdese siempre que Dios es bueno y todo lo que hace es perfecto. Él nunca se equivoca. Y usted se preguntará, pastor, ¿y cuál es la moraleja de esta historia? Que así como el rey, puede ser que tú hayas dejado de creer en la bondad de Dios por la crisis del presente que estamos enfrentando. Pero así como el siervo siempre le recordaba al rey acerca de la verdad en situaciones apremiantes y le decía: no te desanimes, iglesia. Así Dios quiere recordarte hoy acerca de esta verdad. No te desanimes. Todo lo que Dios hace es perfecto. Él nunca se equivoca. Puede ser que nosotros no hemos sido atacados por una fiera como fue atacado el rey, pero estamos siendo atacados por una situación país. Estamos siendo atacados por una hiperinflación. Estamos siendo atacados por el dólar que está desmembrando miles de familias. Estamos siendo atacados por el desánimo, la ansiedad, la depresión, el estrés, la desesperación y la angustia. A lo mejor tú y yo no hemos perdido un miembro de nuestro cuerpo como el rey, pero hay muchas personas que han perdido trabajo. Hay muchas personas que han perdido su negocio. Hay muchas personas que han perdido un ser querido. Hay personas que han perdido su familia. Hay personas que han perdido su matrimonio. Hay personas que han perdido la fe y la esperanza. Hemos perdido nuestra rutina diaria, nuestras recreaciones, nuestros viajes, nuestras vacaciones y hasta visitar a nuestras familias que están en otros lados de este estado. Pero te tengo buena noticia, iglesia, que aún en medio de todas estas pérdidas, de todas estas cosas que hemos perdido, Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo fiel. Y todo lo que Él hace, iglesia, es perfecto. Él nunca se equivoca. Aun cuando no podamos ver cómo Dios está obrando para nuestro bien, podemos elegir creer en su bondad y decir como dijo el salmista David. Y quiero que usted se levante toda la iglesia y pueda repetir conmigo esta palabra. Vamos, levántese y diga como dijo el salmista David: pero de una cosa estoy seguro, diga, de una cosa estoy convencido, que veré la bondad de Dios en mi vida, en mi familia y en esta nación de Venezuela. Señor, en esta tierra veré tu gloria. Por eso, iglesia, pon tu esperanza en el Señor. Cobra ánimo y ármate de valor. Pon tu esperanza y tu confianza en el Señor. Nunca pierda la fe, iglesia, y la esperanza a pesar de los golpes y las decepciones de la vida. No te rinda, iglesia, porque Dios tiene el control de todo. Dios es bueno, Dios es fiel y todo lo que hace es perfecto en el nombre poderoso de Jesús. Amén.